Buenos días, amigos de este diario de 4. Hoy, 1 de agosto de este 2019. Una fecha emblemática porque hoy se inicia el ESO dentro de lo que es la terminología de la climatología. El ESO es el ASO. El ASO es agosto, septiembre, octubre, que es un periodo muy característico porque está señalado año por año en los ambientes climatológicos como muy activo desde el punto de vista de la generación de esos eventos. Y el ASO, agosto, septiembre, octubre, puede estar marcando la terminación de la sequía en la República Dominicana. Si bien apenas unos 500 y tantos millones de metros cúbicos de agua es lo que tienen embalsadas las presas del país, todo el sistema de presas, y eso supera el 30% aproximadamente, y todavía es bajo. Las últimas lluvias y las predicciones de que el niño chiquito, el efecto ese climatológico que distorsionó lo que es el comportamiento anual del clima en toda esta parte del mundo occidental, o sea, Atlántico, Pacífico, está terminando, porque eso es lo que han dicho, que ya el niño chiquito se quedó en ese tamaño y no se extendió más allá. O sea, ya las aguas del Pacífico que se entremezclan con el Atlántico en los puntos donde lo hacen, ya no tendrán las altas temperaturas, sino que volverán un poco a su normalidad. Y eso es lo que provoca, por cierto, esos disturbios, esos cambios en el mar y reflejándose en la atmósfera, lógicamente. Bueno, que el niño pequeño ya se va y que el ASO, el agosto, septiembre, octubre, ese periodo deberá traer aguas suficientes para incrementar los embalses en la República Dominicana y en la región. Nosotros tenemos embalses suficientes, grandes, que nos pueden garantizar no solamente agua para todo el riego que necesitamos, sino también para el consumo humano y la electricidad. Teniendo la electricidad como último recurso a utilizar. Lógicamente, también para control de avenidas, pero en este caso, la única que opera como tal es la presa de Atillo, que fue diseñada precisamente para eso, para contener las constantes crecidas del Yuna, el más caudaloso río dominicano. Bueno, los embalses siguen bajos ciertamente, todavía. Ese embalse de Sabanayegua, en su punto más bajo, apenas supera el 10%. Oigan ustedes, un hiperembalse, porque ese es el más grande del país. El embalse interconectado de Tavera Bajo está en su punto mínimo operable, eso sí. O sea, no es que tiene el agua para garantizar consumo humano a Santiago y alrededores, lo que siempre ha suplido, y también los sistemas de riego que dependen de él, de ese embalse. Lo mismo puede decirse, y aquí sí tenemos que hablar de otra cosa, de Rincón. Rincón sí está en su nivel adecuado para suplir agua a los cultivos de arroz que están en el Bajo Yuna. Lo mismo que Atillo. Esos son los dos embalses que están en mejor situación. Pero Rincón es un embalse medio, de capacidad media. Atillo es grande, pero Atillo no está supuesto, como les dije, a ser más que todo un controlador de avenidas del Yuna. Valdesia
está en su nivel mínimo operable y lo que estamos es esperanzados de que las lluvias del periodo ASO, agosto, septiembre, octubre, eleven su contenido, porque Valdesia es muy importante para suministrarnos aguas a nosotros, los que vivimos en el Gran Santo Domingo, pero también al sistema de riego de la plena de parte de la plena de Azo, pero fundamentalmente a la provincia de Peravia. Estos son los embalses del país. Son 34, 36 serían, 36 serían con el proyecto de Monte Grande, que todavía está en proceso de construcción. Pero lo cierto es que esos embalses pudieran ser beneficiados a partir de hoy, cuando se considera que debe iniciarse el final de la sequía, de los efectos del niño pequeño que nos mantuvo desde inicio de año en una situación bastante precaria. Bien. Y mire, yo quería advertir acerca de lo siguiente. En periodos preelectorales, el rumores, mal manejo a veces de la información, poca anticipación también de las autoridades, del gobierno, permiten que se establezcan como verdades puras especulaciones, puras rumores. Por ejemplo, en estos días se ha visto cierto movimiento al alza en la tasa cambiaria y se ha generado algún grado de ansiedad en el ambiente monetario y financiero. Esencialmente especulativo. El amigo aquí de Diario 4, cosa que agradecemos muchísimo, el analista financiero, él es economista y experto en asuntos financieros, Alejandro Fernández W., que escribe una columna que se llama Arientarium en el periódico Diario Libre todos los jueves, analiza el tema y da a conocer información tan interesante como la siguiente, que en este momento, cuando usted ve que se ha deslizado la tasa cambiaria de 50.58 a 51.09, casi cerrando el mes de junio, eso ha creado la preocupación de si no estamos, dice él, porque se lo preguntan sus amigos, él es una persona autorizada, que hasta dónde es que llegará la tasa de cambio, le preguntan. ¿Has visto el nivel de devaluación que enfrentamos? ¿Y cómo que va a cerrar el año 2019? ¿Se repetirá la hecatombe del 2003-2004? Ya han llegado las especulaciones. Y el amigo dice que, si bien es cierto que ha pasado eso, cuando la tasa de cambio se elevó de 50.58 a 51.09, cerrando el mes de junio, él graficó el comportamiento y muestra que luego de haberse mantenido extraordinariamente estable durante los primeros 5 meses del 2019, cuando se acumuló solo una devaluación de 0.6% de la moneda nacional con respecto al dólar, en este momento, ya en los últimos 2 meses, hasta 1.4%, ciertamente supera la devaluación de los primeros 5 meses. En los últimos 2 meses es de 1.4%. Y eso supera el 0.6% que se produjo en los primeros 5 meses del año. Para determinar, dice él, si estamos ante una situación de preocupación extrema,
siempre es valioso volver al pasado y ver si hemos estado igual, peor o mejor que como estamos en la actualidad. Él hizo el ejercicio y saca en conclusión lo siguiente. Hace exactamente un año atrás, la devaluación acumulada era de 2.9%. Mismo periodo 2018, ¿no? ¿Verdad? Hasta el mes de junio. En efecto, el doble de la pérdida del valor del peso que es en la actualidad, 1.4. Oigan esto. El año pasado, los primeros 6 meses, la pérdida del valor del peso con respecto al dólar se elevó a 2.9. En lo que va de año y sumándole ya los efectos de la crisis política y las dudas acerca de lo que iba a decidir Danilo Medina, si se iba a proponer otra vez para en medio de esa situación. Y sumándole eso, nosotros tenemos que en la actualidad es 1.4. Eso es muy por debajo de 2.9, ¿no creen ustedes? Y el año pasado nadie habló de hecatombe, de crisis y la pérdida del valor del peso. Señores, porque de lo que ha acontecido es que ha pasado, como dice Alejandro, de 50.58 pesos por dólar a 51.09. Eso es casi imperceptible. Entonces, cuidado con eso, porque una cosa es las tensiones que son características de las tensiones políticas que son características de los periodos preelectorales, y otra cosa es el comportamiento de la economía. No dañemos la economía. Y mucho menos con rumores, porque si hubiese hechos ciertos que pudieran demostrarse de que hay algún deterioro visible, comprobable, desde el punto de vista matemático, registrable, pero hasta los gráficos que elabora Alejandro Fernández, se revela que todo lo contrario, incluso el proceso de evaluación acumulado este año es más bajo que el del año pasado, cuando no existían las tensiones políticas que existen ahora, porque nos aproximamos a consultas políticas internas de los más grandes partidos y de ahí a las 2 elecciones, una detrás de la otra. Esas son motivaciones reales para usted tener preocupación. Por eso, cuando usted ve este tipo de tratativas que había a veces que las entidades políticas que llevan a especulaciones de este tipo, uno se tiene que también referir a los organismos regionales que también procesan la economía dominicana, como la vemos todos. Miren, la Comisión Económica para la América Latina de las Naciones Unidas, la CEPAL, pronosticó que la República Dominicana tendrá un crecimiento de 5.5%, exactamente el que habían previsto las autoridades. Y eso a pesar de que hay una proyección de decrecimiento de toda la región latinoamericana. Sin embargo, la República Dominicana va a mantener el previsto 5.5%. Incluso esa es la información, un valor importante en este momento, como les digo, para mantener el ánimo, la confianza en el país. Se la reportó la mismísima secretaria general de la CEPAL al presidente de la República, Danilo Medina, quien visitó en su despacho. Porque estas son cosas, entendemos nosotros, que deben merecer la máxima atención, tanto de los dominicanos y el más responsable de todo, el presidente de la República, como de todas las instituciones ligadas con nosotros, principalmente las financieras y los grandes grupos de inversión. Así que debemos sentirnos orgullosos
de que aún en una situación en la que se prevé de crecimiento de América Latina, la República Dominicana mantenga la previsión del crecimiento que se había hecho. La señora Alicia Bárcena así se lo ratificó al presidente de la República en una visita que le hizo. Entonces, miren, Dominica, que es la pequeña nación esa que fue arrasada por los ciclones el año pasado, parece que por efecto de la gran inversión que ha habido que haber para reconstruirla, va a crecer 9.9%. Y Antigua y Barbuda, que también fue prácticamente arrasada, 5.9%. Esas son las únicas 12 estados, muy pequeños por cierto, de la región, que van a crecer por encima de nosotros. Nosotros vamos a estar por encima, lógicamente, con el 5.5%. Después nos sigue Panamá, que proyecta un 4.9% según CEPAL, Guyana con 4.5%, Bolivia 4%, Perú 3.2%, Colombia 3.1%, Chile 2.8%, México 1%. México hay un ambiente de depresión. Y Brasil 0.8%, no llega al 1%. Esa es la situación de América Latina. Así que lo que resta por analizar es que ayer se presentó un séptimo candidato, precandidato a llevarse la candidatura del PLD por el danilismo, el señor Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas. Se le agrega a 6 que ya tenían un trabajo muy largo, muy pronunciado, y que ahora tendrán que competir con él, según ha dicho el ministro administrativo de la presidencia, en una carrera de velocidad, porque para la primera quincena, mediados de la primera quincena de septiembre, deberán todos ellos ser sometidos a una consulta popular para determinar cuál alcanzó mayor respaldo y entonces tratar de unificar todo el esfuerzo, todos los ímpetus del danilismo en ese candidato que resulte seleccionado. Vamos a ver cómo lo recibe el resto que estaba ahí ya: Reinaldo, Radamés, Temístocles, Navarro, Francisco y Amarante. Es una prueba, sin duda alguna, pero es un ejercicio democrático muy interesante que debemos recibir de la mejor manera. El país necesita que todas estas cosas se ventilen como se están ventilando, con participación, y debemos celebrar que así sea. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Buenos días a todos. Sí, yo celebro porque la verdad hay que celebrarlo, Mozart, que más personas se incorporen al activismo político. Bueno, pero antes de entrar en ese tema, yo quiero felicitar a mi amigo Pedro Cava, que está de cumpleaños hoy. Y ese sí que es un acontecimiento importante que todos debemos celebrar. Dentro de Diario de 4. Y fuera de Diario de 4. El país. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los periodistas de mayor prestigio. Porque ustedes saben por dónde que anda el prestigio, dónde que se mide el prestigio, cómo se valora el prestigio de una persona en su accionar, en un ejercicio en su accionar a favor de la sociedad dominicana. Usted tiene que medirlo por el histórico de lo que han sido sus empeños, su sacrificio, su formación, todo ello en una apuesta, en una sola dirección, que es a favor del desarrollo de la República Dominicana a todos sus niveles. Y yo pienso que, guardando la mezquindad que todavía capea en el país, yo pienso que en materia de comunicación social, en materia de servicio al país a través de ese gran estamento que son los medios de comunicación, que no son más que correa de transmisión, que deben estar sus agentes al servicio de la búsqueda de la información, el procesamiento de la información, para servirla de la mejor manera, cargada de orientación a la nación.
yo pienso que Pedro Cava se lleva un medallón, como otros comunicadores del país, a los que le debemos real y efectivamente todo este avance, por lo que ellos han aportado desde esas instancias. Y pienso que Pedro Cava, desde su condición de reportero, básicamente, que es lo que él reivindica con orgullo, y yo también, junto con él, su condición de reportero, ahí está a la prueba de todos sus aportes. Pero al mismo tiempo, la valentía de enfrentar intereses de todo tipo a favor de lo que él entiende que debe ser un elemento básico para la consecución de ese gran objetivo que es el desarrollo del país. Apelar a un mejor Estado, a un Estado fuerte, a un Estado responsable, a un Estado con iniciativas muy propias y comprometidas, para junto con el sector privado y la sociedad, claro, y de la sociedad civil, porque no es mancomunar esos esfuerzos a favor de la República. Claro. Y pienso que esa ha sido una apuesta fabulosa de Pedro, sí, a la que nos sumamos luego otras generaciones de periodistas que creemos lo mismo, que apostamos a esa alianza, que apostamos a ese mejor desempeño del Estado Dominicano y a la defensa de las políticas públicas que dan resultados fabulosos como lo que estamos viendo en este país. Formidables resultados. Formidables resultados. Entonces, Pedro, yo... para que lo sepas. Yo me aferro a este momento tan importante para felicitarte, con toda sinceridad, para desearte salud sobre todo, que es lo que uno necesita, porque lo otro... A los 74. A los 74. Es salud, Pedro. Sí, salud. Sí. Porque lo otro, uno se va convirtiendo como los pollitos que con cualquier cosita, con cualquier alpiste, uno se mantiene en el aire. En efecto, tú sabes que yo vengo de San Pedro hasta aquí, solo y a trabajo, mis responsabilidades. Todos los días. En tiempo de lunes a viernes. Sí. Desprenderse de San Pedro. Y lo hago con mucho entusiasmo para que por más sepan. nada, Lo hago con mucho entusiasmo. Miren, porque, mira, Mozart, yo quisiera agregarle únicamente a tu comentario, que te lo agradezco muchísimo, lo siguiente. Mira, mi satisfacción hoy, como profesional de la comunicación. ¿Cuántos son, Pedrito, que dijiste? ¿Cuánto fue que dijiste que tiene? 7-4, pero dedicado al periodismo del 63. Yo voy para allá también. Desde el 63 estoy en el periodismo. Y quiero 84. Y en un periodismo si se muy puede, comprometido. me meto en el 94, feliz. Es un ejercicio muy comprometido. Pero mira, Mozart, yo hoy te puedo proclamar lo siguiente, y esto me tomó mucho tiempo poderlo conformar, este juicio. Yo me siento agradecido de que un mensaje en el que he sido persistente desde los tiempos en que era editor económico del Listín Diario, yo confronté al gran capital desde entonces, porque yo era amigo de Alejandro y de José Miguel Bonetti, pero de consulta. Él no está hablando de Alejandro, el paletero, él está hablando de don Alejandro Grullón. De los jefes del país. Que él dice de Alejandro, como que sí. Y de esa gente, de don Alejandro Grullón, de los cuales ya los intereses nos pusieron a prudente distancia, tengo que confesarlo. Ya las cosas ya no son de consulta. Te pusieron a prudente distancia y a todo el que estaba cerca de ti. Sí, es verdad. Pero si algo de lo cual me siento satisfecho, la familia Vicini, yo era en llave de Gianni. Sí. Pocas cosas podía conseguir cualquier periodista con Gianni, y yo las conseguía con Gianni Vicini. Con Gianni. Que en algún momento me sugirió, cosa que agradezco muchísimo, ser parte de la familia, óyeme, sí. y de la que Campo de Moya, ese señor, fue mensajero. Él me dijo, mira, Gianni quiere que te incorpores. Yo era editor económico en Listín Diario, a los intereses del grupo. Él quiere hablar contigo. Entonces yo fui y le dije, Gianni, ¿qué usted quiere? Mira, Pedro, hemos analizado y me parece que tú puedes ser
una cosa que nosotros hemos siempre procurado, que haya alguien que con autoridad, oye esto, escriba en un medio como yo era editor económico del Listín Diario, estamos hablando del 91, 92, que escriba y se sepa que lo que él dice es el pensamiento del grupo. Oye, qué responsabilidad. Oye, y me llevó entonces... Qué grado de confianza. Óyeme qué cosa hizo. Tengo que confesarlo hoy. Nunca lo había dicho en público. Mira, vamos donde Felipe para que él te diga cuál es la intención. Y entonces cruzamos del despacho de Yanni, que me llevó Campo de Moya, cruzamos al despacho de Felipe Vicini, que no era un fly, pero para nada un fly, que te recibía estribado. Esas dos oficinas están ahí. Óyeme, que te recibía estribado en un sillón y con los pies encima del escritorio. Así me recibió Yanni. Y digo, pero ven acá, me traen donde el cerebro del grupo y este señor me trata así, con los pies encima del escritorio y estribado. Y con un clic haciendo una cosa que no quiero referir, porque me resultó muy difícil. Un clic abierto. Está bien. Entonces, mira, él me explicó, mira, Pedro, nosotros te hemos seguido, tú has planteado muchas interrogantes y una de las cosas que te quiero aclarar, me dijo Felipe, yo decía que tanto tiempo que tenía el grupo Vicini incidiendo en la producción azucarera del país y dejó que se le fuera adelante Cuba haciendo paneles prensados, utilizando el bagazo, procesando el bagazo, porque aquí el bagazo simplemente se quemaba, allí se le sacaba provecho y me dice, mira, ven, porque hay cosas que tú dices que yo quisiera despejar. El grupo Vicini había hecho un estudio de factibilidad con la firma consultora más importante del mundo que databa desde la década de los 50. No valía la pena, acerca de... Entonces me dijo, mire, es que el panel prensado no tuvo la solución. Y a mí nosotros pensamos incorporar la celulosa, qué sé yo qué. ¿Y por qué entonces ustedes no hacen también el otro subproducto que saca el Central Romana del bagazo de la calle? Dice, porque ya ese mercado está suplido por ellos. Yo no sé si usted sabe que ese producto que se trae del bagazo y que exporta Central Romana es el producto de un contrato y de una fórmula muy especial. Bueno, en resumen, mire, muchas de las cosas que usted sugiere nosotros las hemos estudiado y no nos dieron. Bueno, yo le dije, le agradecí muchísimo y le dije, pero es que ustedes me están proponiendo que deje de ser periodista independiente. Y yo, sinceramente, lo que quiero es seguir siendo un periodista independiente. Yo le agradezco. Mira, Yanni, tú no te imaginas. Esa relación con Yanni nunca se afectó por esa causa. Pero hasta ahí llegaba el deseo de ellos de tener a alguien que fuera creíble. Creíble. Y mucha gente ha pasado por los ambientes del grupo Vicini. Y a mí me propusieron eso. Claro. ¿De qué yo me enorgullezco hoy? De que haya ya una corriente de periodistas que diga lo que para un grupo del periodismo resulta una aberración. Y es que las políticas públicas deben ser defendidas si son buenas. Claro. Si orientan a la solución de problemas sociales. No es constituirse en francotirador. No por eso defendimos el método desde que surgió. Porque sobre la base de un periodismo independiente. Por eso hemos defendido el teleférico desde que surgió. Claro. Por eso hemos defendido el proyecto Montegrande desde que surgió. El proyecto Punta Catalina desde que surgió. Que en el proyecto se colaron maliciosos que tomaron parte de sus recursos. ¿Y en cuál otro proyecto no se han colado de todo? ¿Quieres que te haga otra revelación? Oye, aquí se planteó, ten cuidado, pero esto es importante para que ustedes tengan una idea de hasta dónde llega la corrupción en el país. Siendo Marcelo Jorge Pérez, ingeniero hidráulico, uno de los hombres de mayor capacidad que ha tenido la ingeniería en el país y de mayor disposición de servicios y más serios y transparentes, administrador general de la CDE, junto con una especie de bancuerna que él tenía, técnica, Cristóbal Román Sassone, director de planificación, los dos al frente de la CDE
con toda la autoridad delegada de Joaquín Balaguer, se proyectó modificar considerablemente el curso de acción que había en el desarrollo eléctrico y aprovechar los saltos de agua. Marcelo lo tenía estudiado todo, el INDI también, toda esa generación de ingenieros hidráulicos tenían estudiado los saltos de agua. Marcelo creía que si se aprovechaba al máximo los saltos de agua, tendríamos entonces generación de energía eléctrica, Mozart, de bajo costo y controlable, pero además ibas a aprovechar esa fuente. Los ríos nuestros son caudalosos y bajan, como bajan de pendiente muy alta, porque somos las alturas mayores de todo el Caribe, bajan con saltos que pueden generar, que son aprovechados. Y se proyectó entonces Río Blanco como el máximo proyecto hidroeléctrico del país. Se llamó al BID y el BID dijo, yo lo financio. Es demasiado lógico. En efecto, ese proyecto pasó, uno de los más rápidos que bajo conocimiento del BID que se conozca. El BID, el directorio lo aprobó y viene el asunto al Congreso. Al Congreso de Joaquín Balaguer. Sí. Y lo manda Marcelo, lo manda el Poder Ejecutivo. Tenía meses y no se aprobaba el proyecto. Oye, yo digo, bueno, pues yo iba mucho donde Marcelo, iba allá. Siempre he sido amigo, óigame, de consulta, más que de los administradores de CDE, incluyendo a don Julio, que no se le acercaba a nadie, a excepción de Pedro Cava, que lo recibía en su casa, incluido. Bueno, oye, ¿sabes lo que me tuvo que confesar Marcelo? Dice, Pedro, te tengo a Marcelo Jorge una montaña de moralidad. Tengo que ir a negociar con los diputados. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo un proyecto como Río Blanco tenga que ser negociado? Eso tiene que ser así. Me negaba, pero mañana me traslado a la Cámara de Diputados. Lo que negoció fue proyectos que podía darle CDE a diputados, ¿verdad? Inversiones que CDE no tenía proyectadas. Pero si no hace eso, no aprueban el financiamiento del BID para para Río Blanco, el proyecto de alta montaña, el único que existe, puro de energía, porque Monteblanco solo produce energía eléctrica. Para que tengan una idea de hasta dónde esta situación se ha manejado con cuidado en todo. Bien. Y con realismo. Eso es real lo que le estoy diciendo. Aquí siempre ha habido trasiego en el Congreso, toda la vida. Yo cuento de camino. Claro, en estos tiempos se ha acelerado. Lo de Odebrecht rompió la tasa, violentó las normas, penetró todas las estructuras públicas. Eso es verdad. Pero va Odebrecht a demeritar a Punta Catalina el esfuerzo mayor y de mayor responsabilidad que ha emprendido el Estado para liberarse de la coyunda y de la manipulación del sector privado generador. No se lo merece. Y más un proyecto que está concluido y que está en fase de prueba final. Ya Punta Catalina pasó prácticamente todas las pruebas y debe estar en operación ahora en el mes de agosto, interconectada formalmente a línea. Y la segunda unidad ya encendió calderas y está limpiando tuberías y va a comenzar a generar. Entonces, Mozart, mi satisfacción ha sido estar del lado del que yo siento que he dado servicio. ¿Cuál ha sido ese? El creer que el Estado puede conducir, el creer que el Estado no iba a ser anulado por el pensamiento neoliberal que recorrió toda América y que prácticamente inutilizó a los jefes de Estado y a los políticos que ejercen funciones de jefatura. Eso fue una barbaridad y ahora es que lo estamos comprendiendo. Entonces, yo creo que este ejercicio profesional dedicado esencialmente a defender políticas públicas, porque es lo que hemos hecho por mucho tiempo, me ha satisfecho. Y si bien no he superado algunos asuntos de otro tipo, otras aspiraciones, porque me gustaría vivir más tranquilo. Más tranquilo, sí, con menos angustia. Con menos angustia. Si bien no he resuelto eso, porque sea la verdad, pero sí me siento profundamente satisfecho con el ejercicio del periodismo hasta el día de hoy. Todavía estamos a tiempo, Pedrito. Bueno, quizás, quién sabe.
las situaciones se Y resuelven. crean en el Estado. Pero Crean en el Estado. Porque el Estado es el único que puede repartir de manera justa todos los beneficios que produce el desarrollo. Retomo mi felicitación a Pedro Cava. Parece que es jueves. Es un jueves. Entonces jueves. No, tú sabes. Entonces eso limita a uno para, Mozart, para uno chocar. ¿Por qué? Mozart, parece que se inició la terminación de la sequía. Sí, los expertos agua, dicen que agua, qué bueno. Que parece pero que mire, junto con Pedro también tengo que felicitar al decano de la prensa, al Listín Diario, Pedrito. Y a Radio Televisión Dominicana. Y a Radio Televisión Dominicana, la Corporación de Empresas de Radio y Televisión. Sí. Que están también de aniversario en el día de hoy. El periódico El Listín Diario con 130, que es de los buenos, Pedrito. 130 años gravitando sobre el país. Sin duda alguna. Siendo la principal agenda. Sin duda. La agenda, sí, señor, la agenda viene dada por ahí desde hace mucho tiempo. Con todo lo despreciado que está con sus altas y sus bajas. Bueno, los cambios, esos cambios, imagínate, uno estaba un periódico de una tradición. No, pero se ve muy disminuido. Estándar, y entonces, bueno. Pero lo importante es que el periódico El Listín Diario está ahí. Y ha sobrevivido. Y desde aquí nosotros queremos felicitar a su director, ¿verdad? A don Miguel Franjul, un gran abrazo desde aquí. A su director, a Fabio. Periodista. Fabio, de pura cepa. De pura cepa y fajado todo el tiempo. Todo el tiempo. Fajado todo el tiempo ahí, porque ese no es un director por ser su director, no. Es un fajador ahí. Es un fajador. Del día a día, Fabio Cabral. Hay que dejarse de tonterías. Así que desde aquí, y a todo el personal, claro, a los propietarios, que son más de uno. Se ha diversificado bastante. Antes era una familia, pero ahora se ha diversificado. A todos ellos encabezados por don Pepico Ripio, pues nuestras felicitaciones por todo este aniversario. Y que ojalá encuentren la fórmula para de nuevo relanzar al Listín. Tú sabes que yo lo siento disminuido. Esas son de las que no se vuelven. Bueno, pero ese tipo, y vamos, quizá en otro momento podemos hablar de ese asunto. Vamos a celebrar ahora es sobrevivido, sí. Ahora es celebrar que contamos con ese decano del periodismo dominicano. Y desde aquí entonces reiteramos nuestra felicitación a todo el personal periodístico, prensa, todo. Muy bien. Mira, Pedro, tal y como tú apuntabas, yo sé que en la mañana ya diste detalles de cómo ha ido el asunto atmosférico, que es importante. Pensábamos, eso sí, que a estas horas iba a haber un poco más de agua de la que ha caído, por lo menos en el Gran Santo Domingo, porque sabemos que desde hace ya 2 días, por allá por Puerto Plata, hacia acá, desde el norte hacia acá, las lluvias han estado presentes. Sí. Incluso, aunque ayer no había caído una gota de agua, como se dice, en el Gran Santo Domingo, allí mismo en el 28, el aguacero era terrible. Pero en la tarde. Entonces ya en la tarde llegó, porque acuérdense que se trata de dos fenómenos, uno por el norte y uno por el este. Torrencial fue la de ayer. Torrencial, mucha agua. Y qué bueno, porque la necesitamos agua, a ver si cesa ya el tema de la sequía que se ha prolongado por demasiado tiempo. Donde no hay sequía, sino todo lo contrario en materia de siembras en el sector en la política y en el proceso electoral que avanza en forma importante. Ayer hubo la presentación de un precandidato de más, es el precandidato número 10, que es Gonzalo Castillo, porque y quiero hacer la siguiente salvedad. Aunque ellos mismos, desde el entorno del presidente Danilo Medina, se han ocupado de hablar de los precandidatos danilistas, yo creo que todos son precandidatos o buscan ser precandidatos del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, que es uno. El PLD es una unidad, es un estamento,
es una herramienta, es una plataforma. Ese es el Partido de la Liberación Dominicana. Y allí, con todas esas agrupaciones, nosotros tenemos ahí 10 precandidatos, 10 dirigentes que van tras la precandidatura del PLD. Desde su presidente y uno de sus líderes, que es el presidente Leonel Fernández, pasando por otros 8 hasta el de ayer, que fue el más reciente, que es Gonzalo Castillo, porque acuérdate. Tenemos 10. Que son 10. Sí, porque me han dejado a un lado a Crespo, sí, al otro jovencito, sí, hay una dama que está también. Pues son 11. Sí, hay una dama. O sea, son varios, no son los 7 más Leonel, no. No. Tienes razón. Precisemos eso. Tienes razón. Precisemos eso. La política es eso. Y todos ellos buscan la precandidatura de ese gran partido, de esa gran agrupación política, de tanta responsabilidad en el desempeño del Estado, Pedro. Sí. Una instancia a partir del cual surgió un proyecto de nación importante que ha traído consigo importantes, insisto, transformaciones en la República Dominicana a favor del país, que ha articulado iniciativas de Estado que se dieron en otras gestiones diferentes a las del PLD, como fueron esas gestiones del presidente Joaquín Balaguer, que dotó, a propósito de esos saltos de que tú hablas y del aprovechamiento hídrico en el país, al país de la más extraordinaria red de presas de toda la región. De toda la infraestructura. En materia de infraestructura, Pedro. Joaquín Balaguer Ricardo, sin la cual hoy no tuviéramos nosotros donde colocar una gota de agua para embalsar. No, para producir. Hoy para producir energía. Y agua potable. Y este gran Santo Domingo servido precisamente de agua. Precisamente por esa gestión del presidente. Porque es que la cosa hay que ponerla en su justo lugar. Igual que las administraciones del Partido Revolucionario Dominicano, que le dieron iniciativas tan importantes como el sistema de la seguridad social, esa ley, ¿dónde surgió? En el gobierno de don Hipólito Mejía. Así como ustedes lo oyen. ¿De quién? Del Partido Revolucionario Dominicano. Y las libertades públicas, esas de las que gozamos hoy. ¿De dónde provino ese empujón hacia las libertades públicas en el país? De una maravillosa gestión del Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por don Antonio Guzmán. Valiente. Que colocó mire, que nos señores, representó no solamente muy bien a todas esas ansias de libertad del pueblo dominicano. A partir de don Antonio se puso a la defensiva el militarismo dominicano heredado de Trujillo. Así es. Y jamás ha podido sacar cabeza. Así es. Entonces, por eso, y hoy digo entonces, después a partir del 96, bueno, ha habido una verdadera revolución en este país, que tiene uno de los principales exponentes en algo que hoy reconoce y levanta muy bien, en base a estudios que no se puede negar, la CEPAL. Ahí está la República Dominicana una vez más, en medio de una situación difícil que vive toda la región de América Latina, con economías que están por debajo de cero, como la de Brasil, increíble, Pedro. El crecimiento, no, 0 punto tanto. Búscalo. 0 puntos. 0 puntos, sí. Por debajo de 1. Por debajo de 1, exacto. 0. No, es más exacto. Por debajo, sí. Brasil. Era la número 8, Pedro. 0.8. Esa era la economía. No, y del mundo. Del mundo era la número 8, Pedro. Un hecatombe a nivel regional de las economías. Ahí está la robustez. Una Argentina que no acaba de salir de la crisis. Ahí está expresada la robustez de la economía dominicana. Con todos los avatares, con ese entorno difícil. Tener cuidado con eso. Difícil. Ahí estamos nosotros proyectándolo a crecer 5.5 como ninguna otra economía de la región. Ahí estamos nosotros. ¿Y a qué se debe eso? A ese Partido de la Liberación Dominicana y a esas autoridades monetarias y financieras que se han mantenido vigilantes, tomando medidas por adelantado frente a cualquier acontecimiento, anticipada,
anticipando los procesos. Una vigilancia permanente, vigorosa, inteligente. Autoridades monetarias y financieras que han estado en lo suyo siempre. Contrario a don Isidoro Santana y sus desvaríos, en su falta de atención a lo que tenía que prestarle atención, que era un ministerio de tanta importancia como el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Estarse dejando como gigatería coyunturales y politiqueras. Descuidando, descuidando y cuestionando políticas públicas. Exacto, eso sí, apegado a una vieja militancia en ese propósito. Y hoy tú ves 2 o 3, una laraca, ¿por qué? Porque el presidente hizo uso de su condición de jefe de Estado, del mismo recurso que lo llevó ahí, sí. A pesar de algunos que decíamos, ser crítico, no lo merece estar ahí. Nosotros lo decíamos con autoridad. Bueno, pero el presidente entendía que sí, que lo merecía y lo colocó y lo mantuvo ahí a pesar de sus desafueros, de sus excesos. De su decreimiento. Y su decreimiento de la conducción de política pública. A pesar de ello. Un cuestionador permanente de la política monetaria y financiera del país. Participación ciudadana, Juan Bolívar. Sí, entre otros. Y otros que se han ido sumando a la bataola esta, politiquera. Pero lo más importante es lo que le acabo de establecer ahora. El país está en un proceso interesante de demostración de que cree en la democracia. Y eso se está verificando al interior de los partidos. Ayer Gonzalo Castillo, que yo voy a decir una cosa importante eso, para el PLD. Porque el PLD tiene que abrir los ventanales para dejarle ver a la población que hay más de dos. Que ahí hay alternativa para mucho tiempo, Pedro. Sí. Que ahí hay gente que comienza a correr, o hay gente que corrió, que debe exponerse al escrutinio de sus bases en el partido y al escrutinio del país con tranquilidad. ¿Cuál es el problema? No hay problema. Sin subestimar a nadie. Cada vez que subestiman a un candidato, a un precandidato, yo solo pienso en aquel error de José Francisco Peña Gómez cuando vio a Leonel Fernández como una persona que ni siquiera tenía estructura. ¿De dónde viene este? ¿Para dónde va este señor? Ay, ¿para dónde fue el señor? De esa misma manera llamó la atención a los grandes, a los que están... Él no lo había visto, pero estaba ahí militando hace años. Igualito, exactamente igual que ese mismo Gonzalo que viene desde los 17 años al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Cuidado con eso. No es un recién llegado. No. Ajá. Desde los 17 años está Gonzalo. Entonces es el plano de dirección que recién llegado. En el plano de dirección llegó como llegaron otros, pero él tiene su militancia desde mucho tiempo, Pedro. De Gonzalo Castillo no. Desde su natal, desde por allá de Barahona. Merecen todo el derecho a estar ahí. Tiene derecho, como lo tienen los demás. Acumuló méritos para eso. Y ayer que lo vi, me gustó porque él levantó 2 pilares sobre los cuales va a descansar su propuesta. Apreciaba. Porque hay que oír, hay que escuchar y ponderar. ¿Sabe cuáles son los 2 pilares que asumió, de acuerdo a lo que él le dijo al país ayer? Asumió Gonzalo Castillo 2 pilares que son fundamentales, básicos, y que le pueden dar mayor apertura a sus posibilidades. Continuar la obra del presidente Danilo Medina. Oigan bien, continuar la obra del presidente Danilo Medina, que es una obra que ha sido sometida a todos los rigores y cuestionamientos y actitudes perversas de todo tipo, y sin embargo se ha mantenido en la cresta de la ola de una población que le ha reconocido al presidente Danilo Medina un gran desempeño al frente del Estado Dominicano. Bueno, Gonzalo Castillo asume esa obra del presidente Danilo Medina como uno de sus pilares para continuar con el proceso de transformación que ha generado el presidente Danilo Medina en amplias áreas
del desempeño de la República. Importante. Y la otra, su propio desempeño. Cuando una persona es capaz de asumir su desempeño y ponerlo y decirle a la población, sí, es a esto es lo que yo voy a seguir dedicándome, a los servicios, a la forma de conducir un estamento como el Ministerio de Obras Públicas y tener la gracia de una población que lo ha valorado en su justa dimensión a Gonzalo Castillo como servidor público desde esa instancia que es Obras Públicas. Esos son los dos grandes pilares. Un desempeño eficiente, comprometido con mayor y mejores servicios en el país, y por otro lado, ese gran estamento que es lo que ha sido la obra del presidente Danilo Medina, continuarla. Esos son dos pilares importantes. Pero cuando usted se va al otro lado de la acera, ayer eso, yo vi ayer que mandaban ahí, que, fíjense, algo importante, el discurso del señor Gonzalo Castillo logró colocarse en los primeros lugares en las redes sociales. Fue supertendencia. Eso es muy importante, sobre todo en la gente que cree, porque Pedro es medio descreído de lo que son, de lo que es esto. Sí, pero lo que cree que es la mayoría, que es una herramienta fundamental. Y ellos convierten eso en tendencia. Pero no es así, Pedro. Pero tú tienes grupo y tienes grupo. Sí. Porque ayer se trató de desmeritar la puesta en escena de este nuevo precandidato y no se pudo. La pulverizó. Quienes pretendieron a través de las redes disminuir el impacto. Porque estamos en medio de un combate político. Pero para que tú veas, tú bien dices, tú tienes tu grupo, lo tienen, tienen grupos que se dedican a eso. Sí. Ahora, cuando tú por encima de esos grupos tienes que poner el tuyo también. Te anteponen eso y te convierte en supertendencia. Eso es un llamado de atención importante. Sí. Entonces, del otro lado del río, no vayan ustedes a creer que las cosas son muy... no, allí también hay una lucha importante. En el PRM, por ejemplo, Pedrito. Sí. Ahí está don Hipólito Mejía. Ahí está don Hipólito Mejía que no da su brazo a torcer. Él dice que si le cuentan los votos, lo que él llevó... Si le cuentan lo que él llevó No, y ahora teme, ahora dice, pero cuéntemelo bien, ahora pidió. Si me lo cuentan, yo gano. Dice, porque yo estoy consciente de lo que yo llevé. Lo primero que tiene que hacer es llevarlos. Dice, exactamente, llevarlo a votar. Si me cuentan esos usted votos. Lo llevó a inscribir, ahora tiene que llevarlo a votar. Pero Abinader presentó ayer también un sinnúmero de dirigentes de primerísimo nivel que ya son su estructura de campaña, Pedro. Sí. Y quiérase que no, Abinader hasta el momento, en todas las encuestas, se vislumbra como el candidato de la oposición. Así es, el más sólido. ¿Verdad? Pero eso está así abierto. Porque ayer mismo decía Miguel Vargas Maldonado, a quien tampoco se puede desdeñar, a ese Partido Revolucionario Dominicano, que puede definir cualquier situación en primera o en segunda vuelta, decía Miguel Vargas Maldonado, o presentamos una candidatura importante presidencial para encabezar o por lo menos vamos a tener que ser tomados en cuenta porque definimos la situación de quién va a ser el afortunado o la afortunada en el 2020. Fíjense cómo están las cosas en el país. Vamos a prestarle atención, vamos a seguir apostando a que se respeten los procesos, los procedimientos al interior de los partidos. Que el país al final encuentre una gran oferta para poder apostar en la mejor de las direcciones para conducir los destinos del país a partir de agosto del 2020. Vamos a una pausa. Mira, Mozart, antes de ir, yo quisiera felicitar al hijo de Felucho Jiménez. Porque es un joven de 30 años con méritos extraordinarios, profesionales. Estoy hablando de méritos que acumuló ya en la academia, ya en los estudios. En el servicio público
se entrenó bastante, puesto que lo aceleraron. No es solo el hijo de Felucho, no. Yo quisiera mencionarlo. Es un joven. Yo quisiera mencionarlo como hijo de él por lo siguiente. Felucho es originalmente economista y de lo bueno que tiene el país. Pero si tú buscas el currículum de ese muchachito, tú te vas a dar cuenta de la solidez de ese joven. Lo reposado que es. Que felizmente ha sido colocado en una institución que él conoce perfectamente bien, porque la planificación, Pedro, y su desarrollo, esa es su especialidad. Allá en Harvard y en otros sitios, sí, él sabe de planificación del desarrollo. Así es que una verdadera bienvenido al servicio público de altura. Así es, al más alto nivel. Un abrazo desde aquí a ese joven. Okay. Muy bien, volvemos. Nuestro objetivo está bien claro, de mantenerlos a todos ustedes bien enterados de las principales informaciones que ocurren en cualquier parte del mundo. Gracias por compartir con nosotros. Ahora pasamos a las noticias internacionales. Hagan algo y rápido para apagar los incendios que están devorando enormes extensiones de bosque en Siberia y el lejano oriente ruso. Eso es lo que reclaman más de 800.000 personas que han firmado una petición ante la decisión de las autoridades de no gastar recursos para sofocar las llamas. Afirman que sería un sinsentido dado que el fuego afecta a zonas despobladas y muy remotas, las llamadas zonas de control. Sin embargo, Greenpeace, que ha impulsado la recogida de firmas, no está en absoluto de acuerdo y advierte a Moscú de que los incendios hace mucho que dejaron de ser un problema local para convertirse en un catástrofe ecológica nacional. Según cifras oficiales, cerca de 3 millones de hectáreas de bosque están siendo en estos momentos pasto de las llamas, una superficie que, para hacerse una idea, equivale a la de Cataluña. La inmensa nube de humo provocada por el fuego ha llegado ya hasta los Urales, un smog denso que, según Greenpeace, supone una amenaza para la salud de la población. Corea del Norte realiza su segunda prueba balística en una semana. 2 misiles de corto alcance lanzados desde la costa de Wonsan a las 5:05 de la madrugada hora local cayeron en el mar de Japón, a unos 250 kilómetros del lugar del lanzamiento. Tanto Estados Unidos como Corea del Sur consideran que se puede tratar de los mismos proyectiles utilizados hace 6 días. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, tranquilizó al país. Podemos confirmar que estos lanzamientos no representan una amenaza inmediata para la seguridad de Japón. Trabajaremos en ello estrechamente con los Estados Unidos y otras naciones. La maniobra tuvo lugar a pocos días del ejercicio militar conjunto que Seúl y Washington tienen planeado y que Pyongyang percibe como una amenaza. Los lanzamientos de misiles de la última semana son las primeras pruebas militares de Corea del Norte desde la simbólica entrada de Donald Trump en territorio norcoreano el pasado 30 de junio. Todos los migrantes del barco militar italiano Gregoretti al final podrán desembarcar en el puerto siciliano de Angusta. Estaban retenidos a la espera de ver qué hacía el ejecutivo italiano. Hasta el momento, Italia solo había permitido el desembarco de los 15 menores de 16 años. En el guardacostas viajaban 116 personas que habían sido rescatadas el pasado 25 de julio tras haber zarpado desde Libia en varias pateras. El ministro de Interior había condicionado el desembarco a un acuerdo con otros países de la Unión Europea para repartirse a los ocupantes. Al final han consensuado trasladar a los migrantes a Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal. En las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora llegó el momento para pasar de inmediato a nuestra primera pausa. En breve continuamos con más de Diario de 4.